A partir del año 27 a.C., Roma deja de ser una república para pasar oficialmente a ser un imperio, y el emperador es coronado como César Augusto. Augusto pretende asegurar que su nueva imagen se encuentra a la altura de su nuevo título. Por ello apoya firmemente el desarrollo de la cultura y de la arquitectura romana. Roma se expande aún más rápido de lo que viene haciendo, y no solo su gran ciudad, sino también el imperio. Esta es una época en donde empieza lo que algunos conocen como la Pax Romana. Durará varios años, y en el año 13 a.C. es cuando el emperador Augusto ordena la construcción del Ara Paxis Augustae, algo así como el altar de la paz Augusta, un monumento dedicado en honor a la diosa romana de la paz. Además, en Roma se construyen nuevas edificaciones, además de que se traslada un obelisco desde Egipto hacia Roma para conmemorar la conquista de este antiguo país, Egipto. Bajo el reinado del emperador Augusto, las fronteras de Roma se extienden hacia todos los puntos cardinales. Se conquista el norte de Hispania, el sur y el este de Egipto, la provincia de Iliria y Panonia, que están ubicadas al oeste de Italia, las regiones alpinas del norte de Italia, creándose la nueva provincia de Recia, y también la Galacia, que es una parte del este de la actual Turquía. Tras todas estas conquistas, los romanos ponen sus ojos en la Magna Germania, unas tierras que están al este de la Galia que ha conquistado Julio César años atrás. Con sus pros y sus fallas, Roma es algo así como una luz del mundo civilizado en un mundo cubierto de bárbaros, de sacrificios humanos y de guerras constantes. Por ello, los romanos sienten que su misión es civilizar al resto del mundo no romano, por lo que no solo se trata de conquistar tierras, también se trata de una misión cultural, y por ello buscan imponerles a los pueblos bárbaros la ley, la justicia y la moral, tal y como es esta concebida por los romanos. Las tribus que están más allá del río Rin, más hacia el este, viven de una manera muy precaria. No es como la actual Alemania, que es uno de los países más liberales de Europa. En esta época está lleno de tribus que pelean entre sí, y son tribus mucho más pobres que los que están más cerca de las fronteras romanas, las cuales tienen contacto con los romanos y comercian. Estas tribus del este pelean entre sí en sangrientas guerras, y hay algunos que se atreven a incursionar en territorio romano, con lo cual saquean algunas villas romanas, y esta es la principal excusa que usan los romanos para llevar a cabo una operación de conquista, puesto que las incursiones en territorio romano es lo que los propios romanos no pueden tolerar. Se considera una invasión, y estos pueblos son considerados como salvajes, impredecibles y un objetivo a civilizar, es decir, un objetivo a ser conquistados y a imponer la civilización romana. El hijo del emperador se llama Nerón Claudio Druso y cruza el río Rin al mando de un ejército en el año 12 a.C. Junto con sus legiones, consigue someter a los bátavos, a los sicambrios y a los usípetes. Después avanza hasta el río Elba y con una flota navega por el Mar del Norte para someter a los caucos, a los frisios y a los brúcteros. Estos bárbaros nada pueden hacer ante el grandioso poder militar de Roma, y tras esta campaña, todo lo que sería la costa entre los ríos Rin y el Weser queda bajo el control militar romano. Al siguiente año, en el 11 a.C., la campaña militar se centra en conquistar y en asegurarse los territorios de los sicambrios, de los usípetes y de los catos. Por ello, el general Druso cruza el río Rin y derrota a los usípetes en una batalla junto al río Lupia. La devastación del territorio usípete y sicambrio es brutal. Los guerreros de las tribus no tienen nada que hacer contra las legiones romanas, y miles de nuevos esclavos son capturados para ser llevados hasta Roma como botín de guerra, mientras que las legiones siguen avanzando a la conquista del territorio de los catos, quienes también caen ante el poderoso ejército del imperio, además de la tribu de los marsos, que también caen. El general Druso cruza el río Weser, ubicado al noreste de la actual Alemania, y derrota a los queruscos. Después avanza hacia el río Rin con su ejército, pero en el viaje de regreso es emboscado por los bárbaros cruzando un desfiladero cerca del Árbalo. En la batalla de Árbalo, los romanos están muy cerca de perder, puesto a que han sido emboscados y están en un territorio que no les conviene luchar. No es un campo tan abierto. Sin embargo, su disciplina y su gran entrenamiento militar logra salvar la situación, por lo que el combate se da vuelta y finalmente logran llegar al río Rin en territorio seguro y sin sufrir tantas bajas.
En el año 10 a.C., los catos se rebelan por la pérdida de sus territorios y deciden luchar de nuevo con los romanos, pero acaban siendo derrotados, y luego los tecteros también caen en la batalla ante las legiones romanas, mientras que otra de las tribus importantes, los marcomanos, optan por huir abandonando sus tierras para asentarse lejos de la influencia romana, en lo que sería la actual región de Bohemia, aunque esta zona no estará por mucho tiempo lejos del alcance de Roma. En el año 9 a.C., el general Druso se aventura en territorio germano para incursionar en las tierras de los queruscos, pero cuando llega al río Elba decide regresar de nuevo al río Weser, y no se sabe por qué, pero es probable que lo haya hecho por orden del propio emperador. Sin embargo, en la marcha de regreso ataca a dos tribus bárbaras, los hermúnduros y los marcomanos, aunque al poco tiempo sufre una caída de su caballo que le ocasiona una herida muy grave en el muslo, una que semana más tarde le causará la muerte con tan solo 29 años de edad. El heredero del imperio ha muerto. En el año 8 a.C., el emperador Augusto envía al este del río Rin a un destacado militar, el legado Tiberio, o el general Tiberio. Es el que en este momento tiene mayores posibilidades de suceder al emperador cuando éste muera. Una vez en Germania, Tiberio visita al líder de los queruscos, a quien considera como un posible aliado potencial. Es entonces que los bárbaros optan por aliarse a los romanos con el fin de luchar contra los enemigos comunes de ambos. Para los bárbaros, siempre el mejor postor para unirse son los romanos, y estos a su vez buscan extender las fronteras de sus dominios, junto con su misión civilizadora hacia las regiones del norte y del noreste. Los queruscos no tienen interés en adoptar el modo de vida de los romanos, pero aceptan una alianza ya que se benefician de la protección y del prestigio del imperio más poderoso, en especial la élite gobernante del pueblo querusco. Además, esta alianza es muy beneficiosa en el ámbito económico, ya que les otorga acceso a muchos de los mercados de los romanos, algo que les confiere una especie de estatus privilegiado entre los demás pueblos bárbaros de Europa. Parte de este pacto es que el príncipe Hermann o Arminio, que es un príncipe querusco, tenga que ser llevado a vivir y sea educado en Roma como garantía de esta alianza. Por lo tanto, es criado en dos mundos distintos, siguiendo las tradiciones de su pueblo, pero protegido por la gloria y por el poder del Imperio Romano. Los queruscos se han sometido al poder del Imperio Romano y con ellos han pactado una alianza, mientras que Roma ya extiende sus fronteras hasta el río Elba, aunque esta será la última frontera romana en extenderse en Germania. Arminio es un bárbaro con ciudadanía romana, pero él no es un bárbaro cualquiera, es un príncipe bárbaro, un príncipe querusco. Para el año 4 ya es un comandante auxiliar de 20 años que está a servicio del imperio y sus tropas auxiliares son un apoyo importante para las 28 legiones que tiene el imperio romano. Para el año 6, Tiberio viaja de nuevo hasta Germania con la misión de sofocar una revuelta en la provincia de Panonia, que es territorio de la actual Austria y Hungría. Ni bien llega, Tiberio dirige sus fuerzas contra los rebeldes que se oponen a los nuevos impuestos de los romanos, así también como a su modo de vida. Pues los romanos vienen e imponen de manera muy rápida a los bárbaros su modo de vida. Es un ritmo demasiado acelerado, y los bárbaros que están acostumbrados a vivir con una mayor libertad no pueden aceptar esto tan deprisa. La revuelta se extiende hasta los 3 años, por lo que la situación se torna cada vez más complicada para las tropas romanas. Es entonces que el emperador Augusto decide enviar a las tropas auxiliares para reforzar al ejército. Arminio demuestra que domina muy bien las artes de las técnicas de combate romanas. Arminio sabe muy bien de que cuando los bárbaros se rebelan, son tratados de una manera muy violenta, en especial cuando intentan separarse del imperio, y esto hace que vea a los panonios, que son los bárbaros rebeldes, con algo de empatía. Incluso llega a pensar que su pueblo algún día podría pasar por una situación similar, por lo que en lugar de luchar contra ellos, decide establecer contacto para llegar a un acuerdo mutuo. En la campaña en Panonia, Arminio toma la decisión de establecer una relación entre los panonios y su pueblo natal. Aún así, no deja a Roma de lado y continúa luchando a servicio del imperio, apoyando con sus tropas auxiliares a las legiones romanas de Tiberio. Mientras Roma lucha por mantener el control en Panonia, en Germania, poco a poco se va notando la influencia romana. Muchos de los pueblos bárbaros de Germania son contratados para la construcción de carreteras y de edificaciones.
también tienen acceso al comercio con los romanos y empiezan a sacar beneficio de sus costumbres, especialmente los que están más cerca del río Rin. Unas tribus que no se consideran romanas, ni que viven dentro del mundo de los romanos, pero que sí aprecian las ventajas de la romanización, y por lo tanto son los primeros en desarrollar una vida basada en el comercio, creando varias comunidades que se vuelven cada vez más grandes, algo que nunca antes había pasado con estos bárbaros, ya que siempre habían vivido en pequeñas comunidades tradicionales, muy chiquititas, y que incluso tenían conflictos entre ellos. También, en el interior de las fronteras del imperio, los pueblos crecen como nunca y las grandes ciudades se hacen cada vez más grandes.